Francesca en Hinterwald. Johanna Spiri. Capítulo 6. El descubrimiento. La admiración que la población sentía hacia la maestra nueva en Hinterwald iba en aumento. El trabajo que los chicos llevaban hecho a sus casas y la habilidad con que era realizado provocaba cada vez más la simpatía de las madres y las abuelas de la aldea. Aún las más pequeñas de las niñas se hicieron capaces de realizar tareas que las más grandes entre las mujeres ni soñaban con poder hacer, y las prendas más raídas se transformaban en ropas sumamente presentables. Las muchachas más grandes comenzaron a envidiar a sus hermanitas la habilidad adquirida y desearon poder ir a la escuela nuevamente. En un principio, los hombres pensaban que sus mujeres hablaban excesivamente de la nueva maestra y esperaron que el entusiasmo decayera en algún momento cuando la novedad del caso transcurriera. Pero después fueron notando con gran satisfacción que las mismas camisas que se habían visto obligados a usar llena de agujeros, así como las otras prendas de vestir, se tornaban mucho más cómodas en razón de las firmes hileras de botones puestos en ellas, a cambio del único botón que antes pendiera de un débil hilo. Pronto estuvieron de acuerdo con sus esposas en el sentido de que jamás podrían haber soñado con una maestra como aquella. Y a raíz de haber mostrado tanta experiencia en asuntos en que las mujeres aldeanas ni soñaban siquiera antes de su llegada, comenzaron éstas a confiar en ella en asuntos más particulares también. La mujer de Metzler le mandó a preguntar qué podía hacer para aliviar su pie torcido, el cual no podía usar en absoluto. Una mujer vieja de nombre Huff mandó preguntarle qué podía hacer para remediar su situación. Su nieta contó a la maestra que la abuela veía tan poco que no estaba ya en condiciones de zurcir el agujero más grande de una media, porque no era capaz ni de recoger los hilos que se le caían. Francesca fue a ver a las dos mujeres y prometió encontrar una solución para el pie torcido. Por otra parte, dijo que un par de anteojos ayudarían a la abuela para poder ver algo más, y también prometió conseguirlos. La pobre vieja, que vivía en una misma casa con su nuera y 7 chicos, en aquella ocasión abrió su alma a la maestra acerca de otros asuntos, ya que llegó a confiarle que no había nadie que le dijera buenas noches en el tono cordial y afectuoso como lo había hecho Francesca. La anciana había perdido a su hijo y estaba obligada a ser una carga para su nuera, la que por otra parte debía proveer para los 7 chicos. A ella le gustaría morirse, pero después de todo pensaba que solamente el buen Dios de las alturas podía disponer sobre esas cosas. Francesca coincidió con ella y procuró dar consuelo a la pobre vieja en su triste situación. También prometió regresar por la casa tan pronto como supiera la manera de remediar aquella dificultad. «Oh, me ha ayudado muchísimo usted con sus bondadosas palabras», le dijo la anciana al despedirse. Aquella misma tarde, cuando Francesca regresó a su casa, vio una gran maceta de flores colocada delante de una de las ventanas de la escuela. Abrió la ventana enseguida y aspiró las más deliciosas de las fragancias. Allí estaban florecientes y cargadas de maravilloso aroma las hermosas violetas de los Alpes, y Francesca las aspiró una y otra vez. No conocía otras flores que tuvieran el mismo perfume que aquellas. Cuando pensó en quién había traído la maceta, enseguida recordó a Chell.
Pero ¿dónde podría haber conseguido aquel hermoso macetón el chico siendo tan pobre? Y por otra parte pensó, no podía ser un obsequio del chico porque no lo había vuelto a ver, seguramente porque prefería su libertad a ser disciplinado entre las gentes. Así que las chicas fueron apareciendo una a una en la escuela, les fue preguntando si sabían algo de aquellas flores, pero ninguna supo contestarle. Pensó entonces que serían de alguna madre agradecida, porque muchas le habían asegurado que se sentirían contentas de poder compensarle los favores que recibían de ella. Se propuso preguntar entonces entre las madres para averiguar a quién debía agradecer aquella delicada atención. Chel no había regresado por aquellos lugares, y al preguntar Francesca a sus alumnas si alguna lo había visto, se enteró de que nadie sabía del paradero del niño. No había aparecido en casa de ninguna de ellas para recibir su comida, ni tampoco dormía en el establo donde se le preparara una cama. ¿Dónde está Chel entonces? Francesca sentía verdadera pena por el muchachito huérfano y ese pensamiento le impedía gozar plenamente de los maravillosos días del verano con su brillante sol y su fragancia de flores. Cuanto más hermoso se ponía el panorama, tanto más sentía ella la situación de Chel, pensando que podía hallarse el niño ya en malos pasos. Aquellos mismos tristes pensamientos apesadumbraban el corazón de Francesca en el instante en que se disponía a cerrar la ventana desde donde le llegaba el dulce aroma de las violetas. Había llevado el macetón hasta la ventana de su salita con el propósito de tenerlas más cerca por la noche. Perdida en profundos pensamientos, permaneció allí mirando hacia la noche tranquila y estrellada. En esto sintió pasos apresurados que se acercaban a la casa y al instante grandes golpes fueron dados sobre la puerta en la planta baja. Francesca se inclinó desde la ventana para preguntar quién era. Soy yo, dijo una voz infantil. Francesca fue a abrir. ¿Eres tú, Lizzie? ¿Qué quieres de mí a una hora tan avanzada?, preguntó sorprendida. Mamá dijo que le pedía a usted que sea tan buena como para venir cuanto antes a mi casa. Mi pobre abuelo se siente extraño y está asustado. Pero Lizzie, respondió Francesca, si tu abuelo está tan enfermo, deben ir en busca del médico. Por cierto que es muy tarde para que tú vayas hasta el valle, pero tu padre podría hacerlo. No, eso no serviría, dijo Lizzie convencida. A esta hora el médico no vendría, y mamá dice que el abuelo no está enfermo. Es muy viejo y todo lo que desea es que alguien diga algunas oraciones por él. Está terriblemente asustado. ¿No han enviado en busca del pastor para decirle que tu abuelo se siente tan mal?, dijo Francesca recogiendo su Biblia. Oh, no, nuestro pastor es muy viejo, no podría llegar caminando hasta aquí. Todos sabemos que es mucho camino para él. Vamos entonces, yo iré contigo. La maestra tomó a la niña de la mano y juntas se echaron a andar rápidamente. La madre de Lizzie estaba junto al lecho del abuelo, con un vaso de leche en una mano y una copa de sidra en la otra, ofreciéndole las bebidas por turno con el propósito de refrescarlo. Pero el anciano rechazaba ambas cosas. No quiero nada más, decía. Cuando Francesca estuvo junto al lecho del anciano, lo saludó y le preguntó afectuosamente si aún sentía miedo. Sí, tengo miedo, pero sé un verso que dice: después de 100 años, Dios nos muestra su gracia, y yo tengo 96, que están más cerca de los 100 que de los 90.
de manera que el verso ha de referirse a mí también. ¿No lo cree así? Por cierto, replicó Francesca, pero eso no será solamente con motivo de los años vividos. Si usted desea la gracia con todo su corazón, Dios la pondrá allí, estoy segura. Sí, sí, eso es lo que quiero decir. Así serán las cosas, murmuró el viejo respirando pesadamente. Siéntese a mi lado y diga algunas palabras que me consuelen, palabras que me ayuden a morir tranquilo. Francesca cumplió con aquel deseo. En la época en que viviera con su padre, muy a menudo había tenido que ayudarlo, asistiendo a los enfermos moribundos en las ocasiones en que el pastor no disponía de tiempo para atender a todos. Con ese motivo, ella sabía bien que era lo que traía calma y consuelo a los hombres en trance semejante. Pronunció muchas palabras de consuelo, llenas de compasión y cargadas promesas de una vida futura sin sufrimientos. También recitó varios himnos que habían proporcionado serenidad a otros anteriormente. Al cabo de un rato el pobre anciano pareció dormirse profundamente. Respiró con mayor dificultad y llegó a emitir un largo suspiro. Era el último. Una vez que todo quedó en calma, Francesca se levantó para irse y la madre de Lizzie mostró su pesar por el hecho de que no estuviera su marido en la casa para acompañarla. Se había ido temprano para vender a la mañana siguiente las cabras más jóvenes del rebaño y no lo esperaban a dormir. Pero Francesca se fue, diciendo que no tenía miedo ninguno, porque la luna brillaba intensamente y a nadie encontraría en su camino a aquella hora. Cuando se apartó de la hilera de pinos que conducían al camino principal, alguien se le aproximó. Inmediatamente a la luz de la luna reconoció con alegría y sorpresa el rostro de Chell. Chell, exclamó, ¿eres tú? ¿Qué estabas haciendo aquí a esta hora de la noche? ¿A dónde vas? Chell permanecía como clavado en tierra. Se había puesto sumamente pálido ante aquel encuentro y no abría la boca. Tienes que venir a casa conmigo, Chell, dijo Francesca, tomando la mano del chico firmemente y echando a andar, seguida del muchacho. Tú no quieres ir a dormir al establo de Anter Metzler esta noche, ya que hace rato que debes haber pasado por allí. Estarás tan bien conmigo, por lo menos, como en el sitio a donde ibas. Entró la maestra en su casa y encendió las luces para llevar enseguida el chico hasta la ventana de su salita donde estaban las flores. ¿Conoces estas flores?, preguntó indicando las violetas. Chell se puso rojo. Ahora sé que has sido tú quien me las ha regalado, Chell, y te aseguro que son las flores más hermosas que jamás había visto. Me han proporcionado un gran placer, y ahora que sé que son tuyas, más me agradarán. De modo que has estado pensando en mí, aunque no hayas venido a visitarme. ¿Por qué no has venido? ¿Dónde has estado todo este tiempo? Te he buscado todos los días y más de un hermoso día se me ha estropeado porque no venías ni sabía yo dónde estabas. ¿Dónde has estado, Chell? Francesca se sentó junto al niño y lo miró expectante. La alegre expresión de Chell pronto fue reemplazada por otra de pesar. Volvió el rostro y dijo en voz muy baja: No puedo decírselo. La maestra de la escuela lo miró fijamente. No era la cara de un muchacho pecador o depravado. Cada vez que le dirigía palabras afectuosas, levantaba sus ojos honrados y bondadosos hacia ella. Y ahora miraba hacia el suelo con un aspecto verdaderamente melancólico. Era evidente que lamentaba no estar en condiciones de ser franco.
Tal vez temiera un castigo. Después de todo, había sido tratado cruelmente toda su vida. Chell, le dijo tomándolo de la mano, ¿tú no sabes cómo son las cosas cuando uno quiere a una persona? ¿No te acuerdas de tu propia madre? Chell asintió. ¿Te acuerdas? Entonces podrás comprender cuánto debe haberse afligido por ti y cuánto debe haber deseado que ningún mal te ocurriera, ni que nadie te hiciera daño. Te diré que me siento de la misma manera hacia ti y que entiendo que no debes tener el menor temor de decirme nada de lo que hagas. Tengo muchos deseos de ayudarte, Chell. Te ruego que confíes en mí y me digas qué es lo que haces y dónde vives. No tendría inconveniente en decírselo a usted siempre que los otros... Chell se interrumpió bruscamente. Si me lo dices, Chell, haré todo de mi parte para que los otros no lleguen a enterarse de nada. Tengo que estar en condiciones de ayudarte y lo lograré si tú confías en mí. Entonces le mostraré a dónde voy, dijo Chell poniéndose de pie. Me mostrarás, dijo Francesca con cierto temor. ¿Pero es que puedo ir yo allí? Sí, yo le muestro la manera de llegar. Hay mucha luz de la luna ahora, le aseguró Chell. No, Chell, no debemos andar por ahí a estas horas de la noche. No puede ser. No tienes orden en tu vida para nada, si es que no distingues entre las horas del día y las de la noche. Francesca se puso de pie. Descansa en este banco como lo hiciste la primera vez que viniste a mi casa. Iré mañana contigo. Debes mostrarme todo y ahora buenas noches. El sol no se había levantado todavía cuando Francesca entró nuevamente en la salita. Chell ya estaba despierto observando ansioso los cuadros que había en las paredes. Saldremos enseguida, dijo mirando pensativa al muchacho. ¿Te acuerdas de la promesa que me hiciste ayer? Sí que me acuerdo, contestó Chell, dirigiéndose a la puerta derechamente. Bebe esta leche antes y come este pan. Yo también he de desayunar antes de salir. ¿Quién sabe a dónde vamos? No puedo decir que tus ropas sean muy adecuadas para un día domingo. Me gustaría poder darte alguna cosa. De pronto Chell tuvo conciencia de su aspecto y se volvió, no atreviéndose a tomar la taza de leche que se le ofrecía. No tenía zapatos ni medias en sus pies tostados y sucios. Su ropa consistía en una camisa y un par de pantalones completamente desgarrados. Vamos, Chell, toma esta leche, dijo suavemente Francesca. Supongo que has de tener algo en tu casa como para ponerte un día domingo. No, esto es todo lo que tengo. ¿Quién se ocupa de tu ropa, Chell? Nadie. ¿Y qué es lo que haces cuando tus pantalones no sirven más? Inquirió Francesca dando una vuelta en torno al chico mientras le ponía una taza de leche en las manos obligándolo a beber. Chell no contestó. Vamos ya, Chell, he rogado a Dios por los dos para que nos acompañe en este viaje. Ahora puedo ir con toda confianza. Ya estaba próxima la salida del sol porque las nubes del horizonte se estaban tornando de color rosa a cada paso. Los oscuros pinos a los cuales se aproximaron se destacaban claramente contra el cielo. Chell eligió el camino que conducía hacia el paso y ambos treparon silenciosos hasta las alturas. El sol había salido y todo en torno a ellos brillaba. Toda la naturaleza parecía celebrar el día del Señor. Chell era el único que mientras avanzaba junto a su compañera con los pies desnudos, la brisa revolviendo su enmarañado pelo no parecía participar de la fiesta celestial. ¿A dónde iba? Habían ya trepado por espacio de 1 hora y debían estar cerca del paso. Poco trecho atrás,
Chell había salido del sendero principal para arrimarse en dirección a la gigantesca pared de piedra a la izquierda, terreno sumamente poblado de pinos. Fueron a detenerse después frente a una espesura aparentemente impenetrable, donde las grandes ramas de los pinos más viejos se entremezclaban cubriendo la tierra. Chell pretendió seguir avanzando. No, Chell, no podremos seguir por aquí, dijo Francesca permaneciendo inmóvil. Sí que podemos, dijo Chell, pasando ligero como una ardilla sobre las ramas y extendiendo la mano para ayudar a la maestra. Dudó un instante la joven y, no queriendo volver atrás en aquel punto, dio la mano al chico. Así avanzaron con la ayuda del muchacho, por encima de ramas, matorrales y troncos caídos. Chell parecía muy seguro del camino que seguían y aparentemente no le preocupaban los obstáculos. Saliendo por fin de aquel sombrío bosque, llegaron a un claro. Nunca había contemplado Francesca un espectáculo más fascinante. Estaban en una pequeña pradera iluminada por el sol, y por todas partes centelleaban las rocas encarnadas, los ranúnculos de oro, las anémonas, las fragantes violetas de la montaña y las gencianas azul cielo. Los poderosos Alpes Walliser exhibían sus picos nevados contra el azul potente del firmamento, y entre los agudos picos los glaciares enormes como si fueran corrientes de agua congelada en mitad de su carrera hacia abajo. Envuelta en el encanto de aquel maravilloso panorama, Francesca contempló primero a las sonrientes flores, después los altos picos y luego los altísimos árboles ubicados a ambos lados de la montaña. Todo aquel escenario estaba bañado por la gloriosa luz de la mañana. Corrió sobre la pradera florecida hasta el borde del precipicio. Sí, como ella había calculado, desde allí podía divisar el valle Walliser. Pero cuán escarpadamente caían las rocas allí, verticalmente hacia el profundo abismo. Así que se aproximó más aún hacia el borde para mirar abajo. Sintió que la sujetaban por el vestido. Se volvió, viendo que era el mismo Chell el que la sujetaba. La pinzona cayó aquí mismo y apenas pude ayudarle a que subiera, dijo el chico sin soltar el vestido de la maestra. Gozando del placer de aquel panorama, Francesca se había olvidado por completo del motivo que la había llevado hasta allí. Ahora las palabras de Chell la traían nuevamente a la realidad. No, dijo retrocediendo, no me comportaré como la pinzona. Así que es aquí donde cayó. Pero ¿dónde estamos, Chell? ¿A dónde me has traído? No se puede seguir más adelante desde aquí. Deseaba usted conocer el lugar a donde yo vengo, dijo Chell. De pronto Francesca se sintió profundamente interesada. ¿Es que tu padre te trajo a estos sitios?, preguntó. ¿Bajaba él desde aquí por las rocas hasta el valle? ¿Ibas tú con él? Nadie puede bajar por estos lugares. Mi padre jamás me llevó con él y yo no sé a dónde iba. Cuando él se fue de nuestra casa, yo también me fui y encontré yo solo este sitio. Aquí nadie puede agarrarme. Agarrarte, repitió Francesca con renovado temor. Después de haberle oído decir a Chell que no sabía nada de las andanzas de su padre, había comenzado a sentirse tranquilizada. Chell, ¿qué es lo que haces para tener miedo de que te agarren? Por favor, dímelo todo. Mira toda esta belleza que tienes en torno a ti. ¿Ves estas flores con sus hermosas caras vueltas hacia el cielo? Dios les envía el calor del sol para que se abran. En agradecimiento, ellas dan al mundo su fragancia y lucen tan brillantes. ¿Alguna vez no has levantado tu rostro al cielo pensando que allá está nuestro Padre, quien también mira por ti? Sí, lo he hecho.
Te ruego, Chell, que no me dejes en la duda y en la ansiedad por más tiempo. ¿Qué es lo que has hecho aquí? ¿Por qué te escondes aquí? Francesca había tomado al niño en las dos manos y lo miraba intensamente a la vez que con gran afecto. Pero usted me va a quitar todo y a prohibirme hacerlo más, contestó el chico ya conquistado. Haré todo lo que crea que es por tu beneficio, y solamente te he de prohibir lo que considere que te hace daño. Habla ahora. Entonces he de mostrárselo, dijo el chico, volviéndose hacia la parte menos abrupta del precipicio. ¿Qué es lo que vas a mostrarme, criatura? Preguntó Francesca sorprendida y sintiendo un primer impulso de rechazo. Probablemente no pueda yo bajar por ahí. No es más que un pequeño trecho, solo hasta esas rocas. Podrá usted hacerlo porque yo la voy a ayudar. Su mano probó ser un apoyo seguro. Francesca descendió con cautela, tomada con una mano de la de Chell y con la otra de las ramas de los árboles que crecían entre las rocas. Cuando alcanzaron una especie de techo sobresaliente, formado por una roca chata, Chell condujo a su compañera con toda habilidad por la losa rocosa hasta la parte de abajo. Allí había espacio suficiente para los dos. Por un instante, Francesca se quedó mirando aquel espantoso abismo que tenía a sus pies. Después se volvió, encontrándose con la entrada de una caverna. La luz del sol alcanzaba a iluminar una buena parte de ella, pero más allá no se distinguía más que la oscuridad. Había una mesa y una silla, ambos de una factura primitiva, consistente en cada caso en 4 palos introducidos convenientemente en otros tantos agujeros practicados en la tabla superior. Tanto sobre la silla como sobre la mesa y en el piso de la caverna había fragmentos de vidrios que brillaban descomponiendo la luz en varios colores. Francesca quedó un instante inmóvil antes de entrar. Luego se sentó en la silla desde donde podía ver todo el panorama. Varias hojas de papel con algo pintado sobre ellas se encontraban en la mesa. Francesca se dio cuenta entonces por qué los fragmentos de vidrio brillaban con tantos colores. En cada uno de ellos había un color distinto, y eran colores tan extraños que la maestra no recordó haberlos visto nunca. Examinó los papeles. ¿Qué es esto, Chell? ¿Quién los hizo? Yo, fue la respuesta del chico, que enrojeció vivamente. Era un cuadrito con lilas y rosas blancas sobre un sepulcro, y junto a ellas había unas flores curiosamente coloreadas y unas hojas de un verde amarillento muy extraño que evidentemente representaban una hiedra. Supo de qué se trataba desde el primer momento, porque era una copia exacta de su propio cuadro. Estaba dibujado tan delicadamente y se había copiado con tanta fidelidad que Francesca lo contempló con verdadero deleite, a despecho del rarísimo color de las flores y las hojas. ¿Tú también has hecho estas violetas alpinas y este musgo? ¿Y estas anémonas? Chell sintió con un movimiento de la cabeza, pero aún parecía embarazado. Francesca hizo a un lado aquellos papeles que cautivaran toda su atención y pensó que estaba allí por un motivo muy distinto. Hablaremos de esto más tarde, señaló. Dime con quién te encuentras en esta gruta, Chell. ¿Qué es lo que haces aquí? ¿Me va usted a quitar todo? ¿Me prohibirá que pinte? ¿Está usted enojada conmigo? Por cierto que no. Debes venir a la escuela y yo te diré cómo puedes hacer esto mucho mejor. También te daré buenos colores y entonces verás cuán diferentes parecen los trabajos. Ahora dime honestamente cómo pasas tus días y tus noches.
Una súbita transformación se produjo en el muchacho. Tiró hacia atrás su pelo y dio rienda suelta a su agitación interior. Todo el miedo y la ansiedad desaparecieron repentinamente de su expresión. En lugar de ello, sus ojos mostraron tal animación que Francesca quedó asombrada. Desde que lo tratara, nunca vio tal expresión en su mirada. «Oh», exclamó, «¿no está usted verdaderamente enojada y me dará algunos colores?» «Yo bien sé cómo van a ser diferentes las flores esas. Ahora le contaré todo lo que sé. ¿Qué es lo que quiere que le diga primero? ¿A dónde fuiste y qué es lo que hiciste cuando tu padre te dejó definitivamente y nadie supo nada de ti?» «Siempre vivía afuera», replicó Chell, fijando sus llameantes ojos honrados en la faz afectuosa de la maestra. «Mi madre había muerto y yo solía ir con los demás chicos de la aldea. Algunas veces teníamos peleas y cuando nos tirábamos piedras unos a otros y yo alcanzaba a alguno, siempre me decían: «Se lo diré a mi madre». Entonces salía corriendo a decírselo a su madre y ésta aparecía luego y me golpeaba. Usted sabe que yo no podía salir corriendo para decírselo a mi madre cuando me acertaban a mí. Por fin me ingenié para ocultarme en lugares donde no me encontraban. Cuanto más alto subía, más hermosas flores encontraba y yo deseaba poseerlas a todas. De modo que recogí grandes ramos y los llevaba conmigo para contemplarlos con insistencia, hasta darme cuenta de lo hermoso que sería copiarlas, ya que por la noche siempre se marchitaban. Mi padre siempre tenía papel y lápiz en un cajón, de manera que me ponía a copiarlas muy a menudo, pero yo quería saber cómo se hacían los colores. Me daba cuenta de que no se parecían en nada a las flores si no les ponía colores. Así fue como concebí la idea de juntar galluvas y machacarlas. Con eso obtuve un espléndido azul profundo con el cual ya podía pintar, y las fresas rojas, así como algunos arbustos de los bosques, me brindaron un color rojo intenso. Pero yo siempre deseé disponer de otro pincel, porque el que tenía era excesivamente grande, uno que mi padre había comprado para pintar alguna cosa de la casa. Con ese pincel hice varios más chicos, atando las hebras con hilo muy fuerte, pero resultaba un pincel muy duro y no servía. De modo que usé los dedos y cuando los dedos eran muy gruesos para el trabajo, acudí al mismo pedúnculo de una flor. Este sistema era malo también porque no servía para fijar bien el color. Chell, interrumpió Francesca en aquel punto en que el chico parecía perdido en su explicación. Dime ahora por qué no has seguido yendo a comer a casa de los aldeanos después de que tu padre murió. Debieras haberlo hecho. ¿Dónde consigues tu comida? Fui varias veces, dijo entonces Chell. El primero que me ofreció una merienda fue el Metzler de las alturas, y en esa misma ocasión me dijo que uno que no trabajaba ni hacía nada y que solamente era un vagabundo no debía ser alimentado. En casa de los Metzler, junto al arroyo, me dijeron que no era más que un sinvergüenza, y que siempre sería igual y que por lo tanto no encontraba la gracia de ayudar a un bribón. Fui después a casa del Metzler de al lado de allá del arroyo, y después a casa de Anter Metzler, y luego a otro, y todos me dijeron algo por el estilo. Entonces decidí no volver. Cuando andaba a la busca de flores en la pradera, siempre veía alguna cabra y bebía buena leche. La pinzona era la mejor de todas, y me cobró tal afecto que me seguía a todas partes. Y como la pinzona estaba siempre conmigo, llegué a hacer un convenio con ella. Le dije: Pinzona, te daré de las mejores hierbas que crecen en la pradera
y en la mayor cantidad que pueda, pero tú me darás leche a cambio de esa hierba. Y así lo hicimos. Pero Chel, eso está mal, interrumpió Francesca. La cabra pertenecía al vigilante y la leche le pertenecía también. No puedes hacer un convenio con una cabra que pertenece a otra persona. Chel se mostró algo sorprendido. Sí, pero yo le proporcionaba grandes montones de la mejor hierba y ninguna cabra daba mejor leche que ella. Pero continúo, añadió el muchacho prosiguiendo su relato, para mostrarle cómo es de inteligente la pinzona. Una vez me había metido yo en el bosque porque deseaba encontrar un lugar entre los pinos para ocultar mis papeles y mis vidrios. Usted sabe que sobre el establo de Antermessler, donde se me invitaba a dormir, todo estaba abierto y fácilmente me los podían quitar. En aquella oportunidad ocurrió que descubrí el hermoso lugar que tenemos aquí arriba de nosotros. Cuando estaba dedicado a contemplar esas maravillosas flores, la pinzona apareció detrás de mí. Es tan inteligente que me había seguido a través del bosque y la espesura. Entonces le dije: espera a que haya visto estas flores y después buscaremos unas buenas hierbas para ti. Pero de repente dejé de verla y me puse a llamarla. Oí sus balidos, pero no la veía. Miré por sobre las rocas y no la vi. Entonces me di cuenta de que el balido venía desde este sitio, ubicado bajo esta roca. Anduve muy lentamente entre las rocas hasta que llegué a esta caverna. La pinzona balaba alegremente como si me dijera: mira qué hermosa casa he encontrado para ti. Me sentí tremendamente feliz y enseguida me hice una silla y una mesa. También fui trayendo todas mis cosas, porque aquí podía hacer lo que quería sin que nadie pudiera encontrarme. Solamente la pinzona venía aquí regularmente y en cierta ocasión se portó tan tontamente que en lugar de dar vuelta a la roca, se resbaló y fue a caer hasta aquellos matorrales que se ven allí. Allí quedó enganchada y yo apenas pude salvarla. Oh, si yo pudiera saber cómo está la pobre cabrita, tal vez usted lo sepa. No, en verdad que no lo sé, respondió Francesca, pero siempre nos apartamos del motivo central de la conversación. Dime dónde pasas todas las noches, Chel, siendo que no vas a casa de Antermetzler. En este lugar y en ningún otro. Cuando hube pintado unas cuantas flores, se las llevé a la mujer del tendero allá en la villa, y ella me dio en cambio pan y también papel para que pudiera pintar más flores. Cuando no tengo ropa, me da algunas prendas viejas de sus propios hijos. El macetón de flores vino por ese lado también. Cuando lo vi en la tienda le dije que me gustaba y le pregunté cuántas flores debía pintarle para obtenerlo. Me pidió 6 cuadritos. Siempre bajaba cuando estaba oscuro para que los muchachos no me atacaran o me siguieran estropeándolo todo. Y cuando regresaba siempre era de noche. Si Antermetzler me hubiese oído regresar tan tarde al establo, probablemente se habría enojado y hasta me hubiera azotado con su látigo a la mañana siguiente. Cada vez que ponía sus ojos sobre mi persona decía que yo era un rufián. Una vez los muchachos me vieron y me atacaron porque observaron que yo llevaba algo en las manos que no quería mostrarles. Me tiraban de todas partes, pero conseguí acercarme a uno de ellos y le di tal golpe que se fue rodando por el pasto hasta las rocas. Allí se dio un buen trastazo en la cabeza con una piedra y como castigo me metieron en el agujero de las rocas. Oh, prosiguió Chel estremecido, y cuando estaban por encerrarme nuevamente allí por el caso de la pinzona, usted me ayudó. No puedo olvidar eso, porque yo había tirado una piedra a su ventana también. Chel, ¿te acuerdas lo que te dije una vez? ¿Y sabes quién puso ese interés y esa piedad en mi corazón justamente cuando eras conducido para ese tremendo castigo?
Sí, algunas veces me acuerdo, replicó el chico. Y muchas veces digo esos mismos versos que usted me leyó aquella noche, porque mi madre solía repetirlos junto a mi lecho también. Le aseguro que los digo todas las noches antes de irme a dormir. Mientras Francesca contemplaba al chico, estaba plenamente segura de que le había dicho la verdad. La temida revelación de los misterios de aquella vida curiosa acababa de producirse, y una pesada carga fue quitada al mismo tiempo de su pecho generoso. En lugar de esa inquietud, una gran alegría la dominaba, haciéndola sentirse muy feliz. Toda la naturaleza brillaba mejor ahora, los pájaros sobre la copa de los pinos, los amables alerces y las coloridas flores que se amacaban mecidas por la brisa. Chel, dijo la maestra apoyando su mano sobre el hombro del chico, ¿no te das cuenta bien de la obra maravillosa que Dios ha realizado al protegerte, manteniendo su mirada sobre ti? Y yo creo que todo se debe a las oraciones de tu madre. Pero esta vida salvaje que has llevado aquí y esas caminatas nocturnas deben cesar ahora. Vendrás a vivir conmigo y regresaremos juntos a este lugar para admirar las flores y los picos nevados. Podrás bajar a tu cueva mientras yo me quedo arriba. Ahora ayúdame a subir. ¿Puedo llevarme todo esto conmigo?, preguntó Chel, echando una mirada de afecto sobre sus pinturas primitivas y sus pinceles rústicos. Toma solamente tus cuadritos y deja el resto aquí. No los necesitarás y siempre podrás encontrarlos si es que alguna vez retornas a tu castillo rocoso. Chel tomó sus trabajos y condujo a su compañera por las rocas hasta la pequeña pradera de arriba. Allá echó una mirada a los elevados picos y luego reunió un gran ramo de flores alpinas. Luego regresaron a la escuela con las manos cargadas de colores y fragancias.